Bienvenidos a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola de los talentos. Escuchemos el texto bíblico. El reino de Dios es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo fiel y bueno. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llega también el de los 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle por tanto su talento, y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará, y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Como podemos apreciar en el texto bíblico, podemos ver que había 3 jornaleros, ¿no? Y que su amo le da a cada uno según sus capacidades. El amo es Dios, que da abundantes dones a cada uno según nuestras capacidades. Dios siempre nos da dones específicos a cada uno de nosotros para que podamos hacerlos fructificar. Pero depende de nosotros tener la capacidad de agarrar esos talentos, esos dones que Dios nos está dando e invertirlos, es decir, cultivarlos, hacerlos crecer para que se conviertan en el doble de talentos, en el doble de capacidades, en el doble de oportunidades para nuestra vida y por sobre todo siempre en el marco de la evangelización y del anuncio de la palabra de Dios. El primero es aquella persona que realmente descubre los grandes talentos que Dios le ha dado y los invierte, los multiplica, los fortifica, hace que cada día vayan creciendo esos talentos para que realmente cuando el Señor vuelva, retorne, realmente haya podido dar frutos en abundancia. El segundo recibe menos talentos porque es según su capacidad. Sin embargo, también da fruto y fruto en abundancia porque da el doble de lo que se le había dado. Aprovecha esos talentos, los invierte de buena manera, los cultiva de una manera provechosa para su vida y para el bien de la iglesia. Sin embargo, el último es aquella persona que realmente no se conoce, primera cosa. Segunda cosa, tiene miedo de utilizar esos dones, esos regalos que Dios le da en su vida para el provecho tanto de su vida como para el bien común. Y precisamente por eso
lo oculta, lo guarda, lo escarba en la tierra y lo cuida, porque no tiene ninguna intención de arriesgarse, de salir, de entregarse. ¿Y qué es lo que sucede? Al primero que se le había dado hartos talentos y adquiere el doble, se le da todavía aún más oportunidades, más talentos, más dones, para que fructifique aún más. Al segundo es el mismo caso. Gracias a que uno ha sido fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y le da el doble de talentos, el doble de dones, el doble de oportunidades, para que siga creciendo y fortificándose tanto a nivel de la sociedad como a nivel espiritual. Sin embargo, el último, que le dio pereza poder arriesgar, poder salir, poder aprovechar y compartir ese talento que Dios le había dado, se le quita ese talento y se le da a quien más tiene. Y es lo que dice la palabra de Dios también: a quien más se le dio, tendrá aún más, pero a quien poco se le dio, se le quitará hasta eso poco que se le dio, para darse a quien tenía más. Porque realmente el que tiene más es porque arriesga más, porque invierte más, porque realmente descubre que esos talentos, esos dones, esas gracias que Dios le da, esos regalos que Dios da, tienen que estar puestos al servicio de la vida, al servicio del bien común, al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, y no en un individualismo para nuestro propio beneficio. Y al contrario, aquella persona que solamente piensa que en lo poco que tiene puede aprovechar para sí mismo, se le quita ese poco porque no lo pone a disposición de quien más lo necesita, del bien común de todos y en favor de la iglesia de Jesucristo. Es precisamente por eso que Dios, en su infinito amor y día a día, nos invita a que nosotros podamos donarnos también al descubrirnos amados, para entregar lo que Dios nos entrega, para dar abundantes talentos que ya se nos había dado, para que realmente los talentos que se nos entregan puedan generar frutos en abundancia para el bien nuestro, de la sociedad y por sobre todo del reino de los cielos. Espero que este momento de catequesis les haya servido para profundizar aún más en la experiencia de Dios, pero les invito también a que reflexionen qué tipo de jornaleros son, qué tipo de trabajador son, de aquellos que reciben dones, que los descubren, que los aprovechan para que den aún más dones y provechos para el bien común, o son de aquellas personas cobardes que son incapaces de poder poner a disposición los dones que se tienen, y precisamente por eso lo ocultan, lo guardan, lo preservan, pero nunca da fruto en abundancia. Espero que este momento de catequesis les sirva para reflexionar aún más en la experiencia de la palabra de Dios y de la vivencia de la fe. Los esperamos en la próxima catequesis.